Bueno, vamos a iniciar para que nos dé un tiempo para hacer las preguntas. Yo creo que son muy interesantes y más tanto para los ponentes como para el público, tratar de profundizar en algunos temas que desarrollan los ponentes. Esta sesión, como les decía, integración, crecimiento económico y cooperación regional, es una mesa que está compuesta por 3 importantes exponentes del tema. El primero es Marco Gandasegui, a quien le voy a dar la palabra, pero me voy a permitir leer algunas cuestiones que ha hecho en su vida el doctor Marco Gandasegui. Él es doctor en Sociología por la Universidad Estatal de Nueva York, maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Santiago de Chile, y es licenciado en Periodismo por la Universidad de Chile. Actualmente es profesor titular de Sociología en la Universidad de Panamá, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y director fundador del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Miembro fundador en 1973 de la Asociación Panameña de Sociología, miembro fundador también en 1974 de la Asociación Centroamericana de Sociología, fue director del Programa de Organización y Educación de la Comunidad, Ministerio de Salud en Panamá, director de Relaciones Públicas del Instituto de Vivienda y Urbanismo en Panamá también. Es autor de diversos libros y artículos de libros y revistas en temas de salud, democracia, sociología del trabajo y diversos aspectos socioeconómicos de Panamá. Le damos la palabra al doctor Marco Gandasegui. Marco Gandasegui. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y muy especialmente a Alicia por esta invitación a participar junto con ustedes en esta importante actividad. Quiero también congratular a los organizadores y también muy especialmente a Alicia por la composición que ha tenido esta actividad. Generalmente cuando uno llega a actividades de este tipo, se encuentra con mesas compuestas así como está esta. 3 varones expositores, ponentes y una moderadora. Este es un caso total y absolutamente excepcional. Es el único caso que tenemos en este seminario, ¿no? Porque efectivamente, si nada más recorremos un poco el plan de actividades que nos ha presentado Alicia, son de un total de 33 expositores, 21 son mujeres y solo 12 varones. Así que esta mesa no es representativa de este seminario. Ahora, eso sí, tengo una crítica para Alicia. De los 4 conferencistas que ella invitó, 3 son hombres, ¿no? Y solo una mujer. Así que ahí hay un fallo. Vamos a tener que para la próxima corregirlo, Alicia. Tengo que explicar por qué estoy aquí hablando sobre Centroamérica. Desde hace más de 40 años trabajo como sociólogo del desarrollo y un entusiasta alumno de los cambios, de las transformaciones. Sin embargo, a principios del presente siglo, me vi trabajando en un grupo que estudiaba la crisis de hegemonía de Estados Unidos en el marco de las contradicciones del sistema mundo capitalista. Este trabajo me hizo profundizar sobre América Latina y comenzar a explorar la emergencia china, que en este seminario ha sido objeto de mucha discusión, o por lo menos de muchas ponencias. Hace 5 años me pidieron que dirigiera un observatorio sobre los movimientos sociales en Centroamérica. Y a partir de ahí, combinando la primera inquietud en torno a la crisis de hegemonía de Estados Unidos, antes de la crisis mundial financiera producida en 2007-2008, combinada con la segunda temática, me propongo incursionar en la compleja relación dialéctica entre la crisis global y su impacto
sobre Centroamérica. Yo no he traído un PowerPoint. Creo que es más rápido, eficaz, dar a conocer las ideas de uno sin el PowerPoint. Y voy a tratar de cumplir con lo solicitado aquí por la moderación, de hablar solo 20 minutos. El inicio del siglo XXI en Centroamérica se presentó con señales contradictorias, pero a pesar de ello, prometedoras. Prometedoras porque se ha producido un cambio significativo en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Contradictorias porque el cambio todavía no ha generado un nuevo Estado estable y progresista, es decir, las contradicciones sociales que hereda la región del desarrollo capitalista dominante del siglo pasado siguen levantándose como retos a los pueblos de la región. Este trabajo destaca, en primer lugar, los cambios que está experimentando la estructura social de la región centroamericana. En una segunda sección se aborda la crisis de hegemonía, producto de los cambios a largo plazo, a lo largo del siglo XX, y más recientes, emergencia de nuevos actores sociales y la crisis del neoliberalismo. Por último, la crisis económica mundial y su impacto sobre la región centroamericana. Al final también queremos hacer una prognosis, si se puede llamar así, ofreciendo algunos escenarios para el futuro de la región centroamericana. Entre las primeras preguntas que surgen es la necesidad de definir con claridad qué se entiende como política de integración regional. En el siglo XX la lógica de la integración pasaba por la supresión de las barreras políticas que permitiera la constitución de un mercado común económico. Era una lógica pensada fundamentalmente en Estados Unidos, que tenía intereses económicos en Centroamérica, especialmente en enclaves de exportación primarios y en una industria basada en la estrategia de la sustitución de las importaciones. Para lograr este objetivo, Estados Unidos logró establecer en la región regímenes, entre comillas, amigables, en muchos casos de signo militar. En la actualidad, la realidad regional ha cambiado sustancialmente, pero la lógica sigue siendo muy parecida. Ha disminuido la importancia de los enclaves tradicionales, pero ha aparecido una base industrial exportadora en torno a las maquilas. La integración productiva, a su vez, ha logrado avanzar lentamente y el proyecto de un mercado común ha sido totalmente engavetado. En su lugar se estableció un pacto de libre comercio entre los 5 países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Se excluyó a Panamá, que firmó un tratado de promoción comercial aparte con Estados Unidos. Los regímenes militares que predominaron en la región durante el siglo XX han sido reemplazados por gobiernos de diferentes signos. La correlación de fuerzas políticas sigue favoreciendo a los sectores conservadores, pero han surgido expresiones más moderadas e incluso algunos con pretensiones radicales. Los gobiernos conservadores siguen la política impuesta por Estados Unidos, de austeridad y dependencia, trasiego de excedentes, frente a esa poderosa economía del norte. Los gobiernos más moderados, socialdemócratas, no cuestionan las políticas neoliberales de austeridad, pero introducen un elemento de asistencialismo social producto de las movilizaciones sindicales y gremiales en esos países. La aparición de gobiernos radicales como el de Nicaragua, El Salvador y en algún momento, como ustedes recordarán, en Honduras, producto de elecciones que reflejan una alta movilización popular, les han permitido a algunos países negociar mayores espacios económicos y sociales. Estados Unidos impuso sus políticas económicas mediante acuerdos de la misma manera que maniobra para establecer una fuerte presencia militar en forma de venta de armas, adiestramiento de personal militar y la construcción de bases militares.
Por un lado, los viejos enclaves agroexportadores han perdido importancia y la estrategia de desarrollo industrial basada en la sustitución de importaciones ya es historia. En su lugar surgió la maquila, los tratados de libre comercio y una red financiera regional con relativa autonomía, que me parece que es lo más importante y relevante para traerlas a ustedes esta tarde. Por el otro, en Honduras y El Salvador cuenta con bases militares formales. En Guatemala y Panamá, Estados Unidos tiene estaciones militares. A su vez, en Costa Rica y Nicaragua coordina estrechamente con los estamentos de seguridad de ambos países, incluso en medio del conflicto fronterizo del río San Juan. La crisis económica financiera global, que tiene ribetes sociales muy profundos, que impactó a Estados Unidos en 2008 y cuyos efectos siguen sintiéndose a escala mundial, impactó a la región centroamericana de una manera muy particular. Una primera sacudida en 2008-2009 produjo un decrecimiento momentáneo en los rubros de exportación y en las transacciones financieras. Después de un susto, el capital siguió creciendo, especialmente en las áreas correspondientes a las maquilas, exportación a Estados Unidos, la producción para el mercado interno e incluso la exportación de mano de obra y las remesas correspondientes. La región se repuso sobre la base de la política norteamericana de continuar externalizando su capital, fábrica, tecnología. Sufrió una reducción en áreas tradicionales vinculadas a la agricultura y un retraso en las industrias, especialmente las más sofisticadas. La economía centroamericana sigue siendo básicamente de enclave, con una fuerte dependencia en un reducido número de actividades, como es el Canal de Panamá, o el Intel en Costa Rica, o el Grupo Caribe en Honduras, y controlado por una creciente red financiera regional. Los grupos bancarios nacionales están creciendo, con Panamá a la cabeza, reemplazando la presencia tradicional de la banca norteamericana y europea. Se está estructurando una red de bancos centroamericanos que operan a nivel de los diferentes países de la región. Cuscatlán en El Salvador, el Banco General en Panamá, el Banco Industrial en Guatemala, el Banco Nacional de Costa Rica e incluso el Banpro en Nicaragua, que usurpan posiciones que antes tenían el Citi de Estados Unidos, el HSBC británico-chino y otros. En el caso de Colombia y México, las bancas de esos países también están incursionando en la región centroamericana. La naciente burguesía industrial de mediados del siglo XX, en el caso de Centroamérica, aliada con las clases subordinadas y fracciones de la vieja oligarquía, llegaron al poder mediante movilizaciones populares, golpes de Estado e incluso insurrecciones armadas. La reacción ante estos cambios dirigidos por sectores progresistas a mediados del siglo pasado fue rápido y en la mayoría de las veces exitosa. La mayoría de las veces la burguesía industrial, asustada por los avances populares, se alió con los antiguos hacendados para cerrarle el paso a las fuerzas más progresistas. La alianza reaccionaria era mediatizada por un ejército ansioso de probar su capacidad para administrar los aparatos del Estado. Tanto la economía primarizada, con su monoproducción exportadora, como la estructura industrial basada en la sustitución de importaciones y su diversidad de clases sociales estaban atravesadas por una abierta presencia norteamericana. Las repúblicas bananeras, y aquí yo no lo pongo entre comillas, ¿no? Porque siempre yo veo repúblicas bananeras entre comillas, pero las repúblicas bananeras sin comillas son las reales, ¿no? Las repúblicas bananeras dependían en gran parte de la intervención constante de las grandes corporaciones con sedes en Nueva York, capital financiera de Estados Unidos. Cuando se producían cambios
en la correlación de fuerzas políticas, la misma era corregida por una acción militar norteamericana, abierta o encubierta. A pesar de las particularidades de cada país centroamericano, las diferencias entre el norte y sur de la región, así como el grado de intervención militar por parte de Estados Unidos a lo largo del siglo pasado, los 6 países de la región han emergido en el nuevo siglo con economías financiarizadas, aunque dependientes. La burguesía industrial y la clase terrateniente que dominó la región durante la segunda mitad del siglo pasado han perdido su hegemonía. La clase obrera y los campesinos ya no tienen el mensaje revolucionario de antaño y las capas medias se han marchitado. Las luchas centenarias de los pueblos indígenas por la defensa de sus tierras y comunidades han adquirido un perfil de primera línea, antes subordinado a los conflictos generados por el capitalismo de despojo y o industrial. El sector bancario y financiero ha crecido a tasas excepcionalmente altas, mientras que los sectores productivos como la agricultura y la industria se han estancado y entrado en recesión. Ha aparecido una nueva burguesía financiera hegemónica que controla los gobiernos, desplazando al político tradicional e intenta apoderarse de todas las instancias ideológicas, educación, comunicación, religión, incluso entretenimiento. Para romper la vieja hegemonía de la alianza agroexportadora industrial, la fracción financiera ha pactado con sectores progresistas en todos los países de la región, en algunos casos con éxito, en otros con retrocesos. Los más salientes son los casos de Nicaragua y El Salvador, donde gobiernan partidos frentistas con experiencias guerrilleras del siglo pasado. Los más salientes también se destacaron en su momento los casos de Honduras con el Partido Liberal Progresista de Zelaya y en Panamá con el PRD, antiguo brazo político de los militares nacionalistas de ese país. El golpe de Estado contra Zelaya puso fin temporal a la experiencia en Honduras. El experimento político con Martinelli también representa una pérdida de hegemonía de la fracción financiera. En el pacto fueron incluidos en forma subordinada los trabajadores y campesinos, cuya fuerza ha disminuido cuantitativa y cualitativamente. A diferencia de hace pocas décadas, la fracción financiera de las burguesías centroamericanas está tratando de consolidar una red regional a través de bancos y otras instituciones financieras que tienden a buscar oportunidades de entrelazarse y hacer negocios transnacionales. Al mismo tiempo, se ha notado una disminución de la participación de la banca norteamericana, producto de la crisis. Se está produciendo una integración desde arriba que no necesita pactos intergubernamentales o de la intervención de políticos profesionales. El proceso de integración no requiere plazos para la negociación y menos la intervención de otras fracciones de la burguesía agrícola o industrial, y menos de los trabajadores y otros sectores subordinados. A pesar de todo, la nueva clase hegemónica necesita el aparato del Estado para imponer sus condiciones y disciplinar cualquier disenso, sea de las otras fracciones o de las clases subordinadas. La clase financiera tiene en la actualidad una ventaja muy grande en la medida en que camina de la mano del establishment norteamericano, dominado también por un conjunto de bancos y mega empresas globales. Esta última tiene intereses muy fuertes en el complejo militar e industrial, así como en la circulación de mercancías ilícitas, lo que implica una fuerte militarización de los países de la región. En cada país el presupuesto militar supera el 20% de los presupuestos nacionales. La banca también juega un papel estratégico en el lavado de dinero, producto de transacciones ilícitas que pueden originar en cualquier región del mundo. El control del Estado es fundamental para subordinar la población y especialmente a los sectores organizados de los trabajadores. Hay áreas en que todos los gobiernos de la región coinciden. Estos son especialmente el control de los sindicatos obreros, etc.
Bueno, aquí me han puesto ya las condiciones y no he cumplido con mi... Pero vamos a terminar con dos cosas nada más. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis mundial sobre la región? Según la CEPAL, los logros en el campo de la integración han sido en gran parte en el plano comercial y financiero. Hay indicios, dice la CEPAL, que se han fortalecido tanto el comercio como las inversiones intrarregionales, o sea, la banca, cada una de estas bancas nacionales a nivel regional. Los temas políticos y especialmente los sociales de la llamada integración del siglo pasado han quedado relegados a un último plano. Los bancos centroamericanos, y estoy citando un estudio, se proponen cubrir con todo el istmo para atender las necesidades de una economía regional cada vez más integrada desde el punto de vista financiero. En ese sentido podemos plantear que la estrategia política concebida por la fracción financiera para resolver los distintos conflictos de la región parte del supuesto de que se pueden establecer alianzas con los partidos políticos progresistas e incluso, ahora sí, entre comillas, revolucionarios, con experiencias del siglo XX. A esos partidos le corresponderá asumir las responsabilidades de gobernar y negociar con los sectores excluidos. Aquí nada más voy a tener que saltarme algunas cosas, pero quiero terminar con lo que les prometí al principio, con un pronóstico de 4 escenarios para los próximos lustros. Y rápidamente, esas cuatro posibilidades de escenarios, la primera sería el desarrollo de una economía de enclave, transporte, maquila, red energética, que es muy importante, a favor de Estados Unidos, dirigida por una fracción de clase financiera altamente integrada a nivel regional. Un segundo escenario es el desarrollo de una economía de enclave dirigida aún por transnacionales norteamericanas recuperadas o, en su lugar, una nueva hegemonía china que comienza a perfilar no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Un tercer escenario podría ser la reapertura de un periodo de conflictos sociales, de guerras, entre los sectores excluidos que no generan valor agregado y la fracción financiera y sus aparatos militares sostenidos por las potencias exógenas a la región, Estados Unidos o cualquiera otra. Y por último, un último escenario que es muy posible también, la creación de una región integrada capaz de generar y conservar valor agregado, cuya acumulación iniciaría un periodo de desarrollo sostenible y democrático en la región. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor por muy interesante su ponencia, al doctor Marcos, y le damos también la bienvenida al doctor Federico Novello, que ya se integró a nuestra mesa. A continuación vamos a oír la ponencia del doctor Ángel Casas, la integración regional dentro del pensamiento de la teoría de la dependencia. El doctor Casas, que es un amigo ya del Instituto de Investigaciones Económicas, que ha dado varias ponencias aquí, nos va a presentar esta ponencia y les voy a leer brevemente alguna parte de su currículo. Él es doctor en Economía por la Universidad de Córdoba, España, máster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla, España. Tiene estudios de especialización en Economía del Desarrollo en Holanda. Ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades e instituciones de investigación de América del Sur y de España.
Es autor de diversos libros y artículos en libros y revistas especializadas en temas de integración andina, desarrollo económico y sobre la teoría de la dependencia latinoamericana. Él tiene un libro muy interesante sobre este tema. Le damos la palabra al doctor Ángel Casas. Muchas gracias, Patricia, por la presentación, y agradecer a los organizadores del seminario, especialmente a la doctora Girón, la invitación que me cursó en su momento para poder estar hoy aquí con ustedes. Yo quiero hablarles esta tarde de la integración regional en América Latina, pero con una visión más de largo aliento, en el sentido de cómo podríamos interpretar lo que está pasando, podríamos incluso llegar a interpretar lo que está pasando hoy y dibujar escenarios haciendo o profundizando en el propio pensamiento latinoamericano de las últimas décadas. En este sentido, esta preocupación y esta interpretación empieza a partir de un trabajo donde empecé a buscar cómo la teoría de la dependencia había tratado el tema de la integración regional, que en un principio, pues cuando uno se acerca a la corriente de la dependencia latinoamericana, pues parece muy monolítica, muy homogénea, y no es así. Esto luego me llevó a seguir pensando sobre el tema y las implicaciones que pudiera estar teniendo en los avances de la integración y en el futuro de la integración actual. Para esto creo que es importante mencionar lo que ya seguramente casi todos conocen, pero que nos ayude a situarnos terminológicamente y conceptualmente, y es los dos grandes momentos que vive la integración latinoamericana, el periodo anterior a los años 80, con una integración de corte más estructuralista, con un planteamiento pues de integración económica, pero también ya planteado de integración política, de integración social. Por lo tanto, una integración regional de corte, lo que se ha llamado de corte profundo, que busca, sin abandonar el tema nacional y buscando la industrialización, en un principio puramente económico, la CEPAL, pero luego con toda esa evolución de querer ser una integración de corte profundo, que vaya más allá, por supuesto, de lo comercial. Y luego un segundo momento, el que ya conocemos todos, que es un momento, es el momento de la llegada del famoso nuevo regionalismo, donde se vuelve todo mucho más multidimensional, mucho más complejo, y donde aparecen nuevas visiones regionales. Una visión regional que, bueno, se podría llamar o no integración. Yo preferiría, si se me escapa la palabra integración, que le pongan a ustedes las comillas, porque pues son procesos regionales que básicamente están situados alrededor de lo comercial, y no solo situados, sino que buscan no ir mucho más allá de lo comercial, con cuestiones puntuales de cooperación. Al mismo tiempo que les digo esto, también es importante recordar que ahora es pues una terminología que se está usando mucho, todo el tema del regionalismo norte-sur, del regionalismo sur-sur. ¿Por qué? Porque en este momento, y creo que terminológicamente, pues al menos a mí me ayuda a interpretar el tema. En un primer momento, en esa primera ola que mencionábamos, estamos en América Latina con un regionalismo o una integración regional puramente sur-sur. Son países de la región con países de la región, con pretensiones algunas veces regionales, pero que se termina materializando sobre todo en lo subregional. Cuando llega ese regionalismo de después de los 80, el regionalismo de los años 90, aparece un nuevo regionalismo, que es el regionalismo que además incorpora esa modalidad norte-sur, donde ya no son solo países de la región con países de la región, sino que también ya se producen con países que no están dentro, al menos con los mismos parámetros económicos, sociales, etcétera. Es el momento del NAFTA,
y que, bueno, llega a... todavía es geográfico, pero que ya luego llega a momentos de desarrollo donde ya se dan una serie de acuerdos regionales que ni siquiera ya son geográficos. Pensemos en el acuerdo de México con la Unión Europea o de Chile con la Unión Europea y la cantidad de acuerdos que empiezan a firmarse en esa época. La época del nacimiento de la propuesta del ALCA y de todos esos procesos. Y luego ya a partir de los 90 y sobre todo en la primera década del siglo XXI es cuando ya empieza, tras todo ese devenir, es cuando empiezan las propuestas que vienen de América del Sur, ¿no? Lo que hoy ha hecho que se hable de que ya no se puede hablar de América Latina, sino que hay que hablar de América del Norte y de América del Sur, al menos desde la perspectiva regional, porque hoy hay claramente un proyecto de regionalismo sudamericano y un proyecto de regionalismo norteamericano. Dicho esto, también es importante, y situándonos, no es el inicio es anterior. América Latina viene hablando de los temas, tiene ese anhelo de la integración regional desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hay con esa visión nacional, regional, latinoamericana, con una integración regional o un pensar la región como una forma de organizarse para proveer bienestar al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, una pretensión de vincular lo regional con el desarrollo, con un modelo de desarrollo, con sus distintos matices, etcétera. Pero llega todo este proceso, que es un proceso pues que empieza en el XIX, que ya a principios del siglo XX, incluso hay muchos pensadores latinoamericanos que ya hablan en ese momento de conceptos que van más allá de lo puramente comercial, de uniones aduaneras, de todo esto que ya está planteado también desde principios del siglo XX en la región. Pero si nos centramos en el tema de la teoría de la dependencia, aparecen lo que se ha clasificado, la clasificación más común son las tres corrientes dentro de la dependencia. Está la corriente neomarxista, está el que se llamó neomarxista, que es donde podríamos situar a Gunder Frank, Dos Santos, Rui Mauro Marini, Quijano. Luego hay una corriente, que es la corriente que se llamó culturalismo, que son básicamente los economistas de la CEPAL con un paso adelante, por llamarlo de alguna manera, con respecto a los planteamientos originales, en el que también finalmente se inscribe el propio Prebisch, participa en todo esto, está Sunkel, está también Furtado. Y luego está la otra corriente, la tercera que podríamos decir, tercera corriente, que es la que se llamó en su momento marxista no ortodoxa, que es la que en principio más popular fue, que es la de Cardoso y Faleto, pero fundamentalmente hay como gran figura Fernando Enrique Cardoso. ¿Cómo tratan estas tres? Y a ver cómo logro hacer la conexión que pretendo hacer. Pero ¿cómo tratan estas tres corrientes la dependencia? Una de ellas no solo la ignora, sino que incluso le parece negativa, que es la corriente neomarxista, la de Dos Santos, Gunder Frank, Marini. O sea, les parece que finalmente es simplemente pues una forma de sobrevivir el capitalismo en América Latina y por lo tanto no solo no la ven pertinente, sino que ni siquiera la consideran más bien maligna que benigna. Y el único momento donde ellos se plantean que puede haber un regionalismo es cuando ya se haya alcanzado el socialismo. Cuando se ha alcanzado el socialismo, en ese momento integrarse regionalmente puede ser interesante para ya bajo el nuevo modelo pues conseguir los objetivos de la industrialización y de todo esto que se plantea. Luego, ¿cómo trata la corriente estructuralista? Pues yo creo que es la que se aproxima más seguramente a lo que todos pensamos con respecto al tema de la integración. En un principio, una integración económica para lograr pues tener economías de escala, un mayor mercado y que eso favorezca la industrialización. Y luego cuando eso sería el estructuralismo cepalino, y luego cuando el estructuralismo cepalino se desarrolla dentro de del gran paraguas de la dependencia,
que es cuando aparece lo que se llama la corriente crítica del estructuralismo, pues simplemente lo que hacen es que incorporan, el propio Prebisch y Zunkel y todos ellos, incorporan la esfera de lo político, de lo social, y plantean que la integración regional no solo puede quedarse en lo económico, ¿no? Y la enriquecen en este sentido. Y luego está la tercera, por lo tanto esa sería la estructuralista, la que se parece más a esa conceptualización que he dicho al principio de una integración regional de corte profundo, que no solo busca los temas comerciales, sino que busca la integración económica, la política, la social, la cultural, etcétera. Entonces, esa visión del antiguo regionalismo estaría casada, en cierta manera, con esta visión crítica estructuralista dentro de la corriente de la dependencia. Y en tercer lugar está la no marxista, la de Cardoso, que es una visión donde se produce ese matrimonio entre la posibilidad de dependencia y desarrollo, y donde allá hay una visión desde un principio de apertura y que podríamos ya reconocer la visión incluso de la teoría neoclásica, la que ha primado en el regionalismo, en este nuevo regionalismo de los años 90, donde pues lo comercial se vuelve importante, donde hay, bueno, la visión nacional es una visión más compleja, pero todo está subordinado a lo nacional, no hay una pretensión que vaya más allá de lo gubernamental, y por lo tanto podríamos reconocer en esta corriente no ortodoxa ya la visión liberal sajona. La visión liberal sajona que luego llega en los 90 en este nuevo regionalismo norte-sur, donde pues Estados Unidos aparece como un líder ya regional que no estaba antes, y donde también está Europa en la región. A partir de ahí nos encontramos que tras los 80 y ya en los 90 la perspectiva, conviven las dos perspectivas, pero mientras la perspectiva liberal norte-sur se va haciendo más fuerte, se consolida o al menos hace más ruido, la subregional sur-sur en América Latina se va fragmentando y se va debilitando. Por lo tanto, en este sentido también podríamos ahora hacer la conexión no solo con el liderazgo estadounidense en el regionalismo a partir de los 90, sino con el propio liderazgo brasileño en todo el proceso regional de los últimos años. Cuando ya empieza esa visión también que se incorpora, una vez que haya caído el ALCA, que se incorpora con todo el tema de la integración sudamericana, con sus distintas formas, pero con la forma ahora ya más reconocida del UNASUR, donde Brasil tiene un papel de liderazgo. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué papel de liderazgo tiene Brasil en la integración sudamericana? Pues si lo entroncamos con esta tradición brasileña, que no es solo la tradición brasileña de Cardoso, no, es mucho más atrás, la propia visión que tiene Brasil hacia su desarrollo y hacia su desarrollo dentro de la región. Por lo tanto, una visión que no deja de ser nacional y que no deja también de ser, en cierta manera, subimperial. Si lo relacionamos con eso y lo relacionamos con la propia evolución de la integración sudamericana de los últimos años, nos encontramos que la integración sudamericana es una propuesta que lanza Brasil, que lidera Brasil, a la que se incorporan luego otra serie de liderazgos. El liderazgo de Venezuela, el liderazgo de Bolivia, el liderazgo de Ecuador, que hacen una especie de grupo dentro de toda la negociación y que plantean, mientras Brasil está planteando una integración sudamericana que está en la tradición de la tercera corriente de la teoría de la dependencia, o sea, la visión de Cardoso, que plantea Cardoso en su momento, la triada Venezuela, Bolivia, Ecuador plantean cuestiones de integración más profunda, no relacionadas con la visión directamente relacionada con la visión neomarxista, sino más relacionada con la visión crítica al estructuralismo.
O sea, plantean pues lo que se había planteado en la integración profunda. No solo temas comerciales y temas de cooperación puntual, que Brasil lo lleva al tema de la integración física, la energética, el tema de las comunicaciones, transferencia de tecnología, cooperación horizontal, sino, y todo de manera intergubernamental, sino plantear cuestiones más supranacionales, más de integración profunda, más sociales, culturales, donde la integración regional sea una parte de la estrategia para luchar contra la pobreza en la región y tratar asuntos también culturales dentro de esta integración. Dentro de esta negociación que se produce en el UNASUR, finalmente Brasil acepta la posición venezolana, boliviana, ecuatoriana, y el UNASUR se dibuja como un proceso de integración sudamericana sobre el papel de corte profundo, que entronca con la visión crítica al estructuralismo. Incluso Brasil renuncia a mencionar su proyecto estrella de la integración física de la región, el famoso IRSA, porque se lo piden los otros y lo quita, etc. Pero luego, en todo el devenir de la propia integración sudamericana, lo que nos encontramos como resultado es que todo lo que aporta el planteamiento de Venezuela, Bolivia y Ecuador no está en la práctica funcionando. Y lo que realmente sí está funcionando es lo que desde un principio plantea Brasil. Con lo cual el regionalismo sudamericano liderado por Brasil, seguramente una visión más inteligente, porque eso lo llevó al consenso y a la posibilidad de hacerlo todo junto, no deja de ser la visión que tienen originalmente, que es una visión que se parece a y que tiene mayor parecido con ese regionalismo de corte liberal sajón que con el regionalismo de corte estructuralista. Y de hecho lo que plantean, o sea, la integración profunda, esa integración más solidaria, más supranacional, etcétera, no deja de ser marginal y básicamente ocupada por un elemento nuevo que aparece en el regionalismo de los últimos años, de los 90 para acá, pero especialmente en el siglo XXI, que es la cooperación para el desarrollo dentro de los procesos de integración regional. Eso me lleva a, bueno, no sé si he logrado transmitir un poco los enlaces que quiero hacer, pero me lleva básicamente a dos grandes conclusiones. Y es por un lado que en la integración regional latinoamericana en la actualidad tenemos un liderazgo brasileño y un liderazgo estadounidense que es básicamente de esencia liberal sajona. O sea, Brasil está liderando un regionalismo también de esencia liberal sajona, que yo diría que tiene posibilidades de que salga bien. Y tiene posibilidades de que salga bien porque es un regionalismo que no rompe con la tradición. O sea, sí es coherente con su propia tradición. Brasil sí ha sido coherente con su propia tradición en toda su participación regional durante el siglo XX, basada en el desarrollo nacional, en su visión de la inserción internacional. Curiosamente, la visión crítica al estructuralismo o esa visión de regionalismo más profundo que hemos visto que queda en cierta manera aparcada, aunque en un momento de la historia del UNASUR parece que incluso es una posición más fuerte, que doblega incluso al propio Brasil. Sin embargo, ha quedado un poco pues marginalizada y ocupada por sus proyectos por espacios más relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo. Y, por lo tanto, ni coherente con la tradición neomarxista, ni coherente con la tradición crítica del estructuralismo. Porque podríamos situar este eje a lo mejor más próximo a una de las corrientes, pero no es en su formulación no está, porque vimos que la otra visión no plantea nada con respecto a la integración regional, y la visión estructuralista, pues en cierta manera es una visión que queda marginal, que no se lleva a la práctica. Por lo tanto, ahí tampoco no hay coherencia
con la tradición. Esta falta de coherencia con la tradición también rompe con la tradición desarrollista y autonomista que se ha tenido. Por lo tanto, lleva a una posición difícil, dentro de la integración sudamericana, lleva a una posición difícil, desde mi punto de vista, al eje Venezuela, Bolivia, Ecuador, pues dejándola su visión como una visión pues que no se ha materializado y prácticamente sin peso en la práctica. Y la segunda conclusión sería una conclusión relacionada con este nuevo papel que ha tenido la cooperación internacional para el desarrollo al copar espacios de la integración regional o del regionalismo que en principio en teoría debe perseguir esa integración de corte estructuralista más profundo, y es el tema de la solidaridad intrarregional y el tema de la institucionalidad supranacional, que en cierta manera están relacionados porque es lo que permite que esa visión de regionalismo profundo, de integración profunda, como lo queramos llamar, vaya un poco más allá que los planteamientos simplemente comerciales o simplemente incluso económicos. En una visión más ligada al desarrollo y a que la integración regional se convierta en parte de esa estrategia de desarrollo para la región, con una visión nacional dentro de la región o con una visión regional con las naciones. Eso ahí podría haber matices. Pero, pues, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que esta parte del regionalismo, del desempeño de este regionalismo en América Latina en la actualidad, es marginal y está básicamente financiado por la cooperación internacional para el desarrollo, con lo cual lo que es sustancial, que es el desarrollo, y estas políticas que van más allá de lo puramente económico, no deja de ser cubierto por una política que es marginal y subordinada, lo cual pues difícilmente va a funcionar. O sea, si una política que se gesta en el exterior, que es la de cooperación internacional para el desarrollo, está cubriendo los espacios de lo sustancial, pues lo sustancial no va a funcionar. Y esto me lleva incluso en casos, visualizar en casos subregionales sudamericanos en la actualidad, al fin definitivo de la integración subregional en América Latina. Yo creo que la cooperación internacional para el desarrollo, como se ha terminado encarnando y como ha hecho que la integración se reconozca a sí misma en esta parte, va a conseguir lo que no consiguieron las crisis, lo que no consiguieron otra serie de cosas, y es acabar de manera bondadosa, pero acabar definitivamente con la integración regional, subregional, latinoamericana. Y eso es lo que quería contarles esta tarde. Muchas gracias por la atención. Bueno, le agradecemos al doctor Ángel Casas esta interesante ponencia y vamos a darle la palabra al doctor Federico Novello. Su ponencia tiene el título de Integración Regional y Desarrollo. Voy a dar lectura a una parte de su currículo. El doctor Federico Novello es doctor en Ciencias de Política Internacional. Actualmente es profesor de la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director general fundador de la revista Planeación y Desarrollo. Ha sido consultor de Nacional Financiera, de la OEA y de la Cancillería Mexicana para la formación de recursos humanos en evaluación de proyectos de inversión en México, Guatemala y Nicaragua, El Salvador, Brasil, Chile y Argentina. En 3 ocasiones obtuvo el premio al libro de texto otorgado por la UAM y una mención honorífica en la versión 2006 del Premio a la Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso. Autor de diversos libros y artículos de investigación en el ámbito nacional e internacional sobre temas de teoría económica keynesiana. El TLC
la Universidad Pública Mexicana, el neoliberalismo, el desarrollo regional, la política exterior de México y la migración mexicana a Estados Unidos. Es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos en revistas en temas de economía chilena y latinoamericana. Le damos las gracias al doctor Federico Novello por aportarnos esta ponencia aquí a este seminario. Le informamos que tiene 20 minutos. Gracias. Y que yo le digo antes de que se concluyan estos 5 minutos antes. Gracias a ustedes. Disculpen la demora, pero estábamos en un examen de doctorado y no pudimos llegar a tiempo. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar, espero, tiene que ver con el... para allá. Sí, es tan amable. Tiene que ver fundamentalmente con la teoría de la integración y su falta de referente respecto al desarrollo. Esto que planteaba Ángel hace un momento de los fracasos que tuvo la LAL que a partir de los 60s, de los fracasos que construyó el Pacto Andino ya con Colombia como integrante, y de los fracasos de la LADI, pues tienen que ver fundamentalmente con, posiblemente con que se quería hablar de una teoría antes de la integración misma, y que la integración fue muy fácil cuando se trataba de productos primarios y muy complicada cuando se empezó a hablar de la industrialización. Desde el surgimiento del GATT, el artículo 24 establece la excepcionalidad de uniones aduaneras o de acuerdos regionales de integración, sí y solo si son funcionales al multilateralismo. Tenía el GATT en aquel momento el obsequio hacia los intentos de integración europea, la CECA en aquel entonces, que básicamente exigía que se considerara que eran pocos los que se querían integrar y que habría que satisfacer condiciones que se acercaran al multilateralismo. Como pueden ustedes apreciar, en la actualidad no hay un solo país que no esté en algún acuerdo de integración regional, sean estos de los de carácter estratégico, que fue a los que se refirió Ángel, como norte-sur, sean de poca complementariedad, como el muy consistente, muy viejo mercado común centroamericano, en donde la dificultad tiene que ver con la falta de diversificación de la producción. Es decir, no hay complementariedad cuando las naciones involucradas pues producen café, azúcar, y el intercambio se vuelve un poco complicado. Creo que ha tenido más éxito político el mercado común centroamericano, sin que sea mucho, que en términos comerciales. Pero aquí lo que interesa destacar es que, considerándose excepcionales en el surgimiento del GATT, los acuerdos de integración regional hoy son la norma de cada una de las naciones que hay en el mundo, bajo las distintas intensidades. La siguiente, por favor, que es las intensidades que Bell nos explica que representan los procesos de integración. Como ustedes saben, México tiene acuerdos de libre comercio con 42 naciones, aunque más del 86% de su comercio con una, y puede estar en tantas zonas de libre comercio como se le ocurra al gobierno, así hemos estado, porque no hay limitación. A partir de la siguiente etapa, unión aduanera, mercado común, unión económica y unión política, lo que se tiene es la imposibilidad de estar en más de una. Un colega español nos dijo hace unos años allá en Barcelona que las zonas de libre comercio vendrían a ser lo que a las relaciones humanas, las uniones aduaneras y de ahí adelante serían el equivalente a los matrimonios, solo se puede estar en uno legalmente, mientras que tendríamos un ambiente mucho más relajado en lo que a zonas de libre comercio se refiere, porque se puede estar en muchas. Es decir,
Las zonas de libre comercio son el espacio de la promiscuidad, y de ahí en adelante lo que se tiene pues son monogamias, o en una unión aduanera, en un mercado común, en una unión económica, una unión política. Esto también está previsto en la normatividad del GATT, y con el mismo número de artículo en la de la Organización Mundial de Comercio. La teorización, que hay, digamos, historias muy viejas, pero no todos los hechos históricos tuvieron que responder en algún momento una teoría. Antonio Gasol nos sugiere que la primera unión aduanera y monetaria que existió en el mundo son los Estados Unidos de Norteamérica, y si ustedes leen la Constitución de Estados Unidos y el nombre mismo del país, pues nos habla más de una unión aduanera que de una nación, y hay la voluntad de que se unan los estados para tener la misma moneda, un poder federal muy acotado y tener intensas relaciones comerciales. Pero la teorización propiamente tal, la que es posterior al surgimiento mismo del GATT, es la de Jacob Wiener, que construye dos tipos de categoría. Jacob Wiener dice: las uniones aduaneras, los acuerdos de integración regional, son funcionales al libre comercio si crean comercio. Y crear comercio es premiar al proveedor más eficiente, y el proveedor más eficiente lo es por el precio más bajo. Pero Wiener nos advierte que los procesos de integración también pueden ponerse al servicio del proteccionismo si en lugar de crear comercio lo desvían. Y esta desviación de comercio es que con la mediación de algún aranceles para únicos en uniones aduaneras, por ejemplo, se premie a un proveedor distinto al más eficiente. Ahorita vamos a ver algún pequeño ejemplo que nos ofrece un paisano de Ángel, que es un notable estudioso de la economía internacional. Pero aquí lo importante es ver qué características tiene que tener el acuerdo de integración regional para servir realmente al libre comercio. Y si esto lo vemos en lo que él llama la integración anglosajona, que es la que ahora promueve el Banco Mundial, es decir, la integración estratégica entre pobres y ricos, pues lo que vamos a ver es que estas normas no se cumplen. Tampoco se cumple la convergencia hacia el libre comercio. Quisiera llamar la atención sobre esto que nos ofrece el maestro David Ibarra hace ya algunos años, pero que ha cambiado poco. Cuando se habla de una convergencia al libre comercio, estamos hablando de la columna central, estamos hablando de la caída de los aranceles medios. Esto tiene muchos trucos que voy a ilustrar rápidamente. Miren ustedes, hay un acuerdo de libre comercio entre Perú y los Estados Unidos, donde un reactor atómico fabricado en Lima no paga impuestos por ingresar a Estados Unidos. El problema es que en Perú no se producen reactores atómicos, pero sí se producen estas otras cosas que son brutalmente castigadas con altos aranceles. Es decir, el arancel agropecuario es el que ha cuidado notablemente el capitalismo maduro, que es el que estamos ilustrando aquí: Canadá, Unión Europea, Japón, Estados Unidos y otros países. Lo que se está planteando aquí es que el carácter estratégico de la integración, que se constituye, que se inaugura con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es solo la integración de países pobres con países ricos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es mucho más novedoso, porque nos dice que no hay dos países contiguos en todo el planeta con mayor diferencial en ingreso per cápita que México y los Estados Unidos, y nos hemos integrado de una manera en la que el papel estratégico, esto que François Perrault llamaba el papel de integrante, lo desarrollan los Estados Unidos, no en América Latina, sino en América del Norte, de forma tal que hay un mito que vale la pena referirlo y desmontarlo sobre la integración de México, Canadá y los Estados Unidos. No, México se integró a los Estados Unidos y Canadá se integró a los Estados Unidos, y la relación México-Canadá es muy cercana a cero.
se remonta a un acuerdo migratorio que no es más que una reproducción tardía de los tratados Bracero, donde los mexicanos no pueden trabajar más que en la agricultura, donde tienen que pasar por baños garrapaticidas, donde tienen prohibido usar maquinaria, y si el verano dura lo suficiente en los Estados Unidos, donde pueden trabajar, les digo en Canadá, donde pueden trabajar cerca de 2 meses al año, con la garantía que el gobierno mexicano ofrece. Este es un acuerdo de los años de Echeverría, 1973, de que los trabajadores el gobierno mexicano se responsabiliza del regreso de sus trabajadores. Bueno, en el cuadro que sigue van ustedes a ver en qué consiste la desviación de comercio. En el precio internacional, que estaría en el primer renglón, no aparecen restricciones arancelarias. Cuando se aplica un arancel, por el hecho de que al haber un proceso de integración se castiga fiscalmente a quienes no están dentro de él, le preocupaba mucho a Wiener cómo se era funcional para todo el mundo a partir de las uniones aduaneras, nos cambia el beneficio, es decir, el país con el precio internacional más bajo, con un arancel del 100%, se nos vuelve el segundo y ya recibe un castigo porque no disfruta de los beneficios de la propia integración. Y así sucesivamente. Desviar comercio es premiar a un proveedor distinto al más eficiente y hacerlo deliberadamente, en esta lógica que conocemos mucho en México, de confundir a las reglas del juego con los jugadores y saber a quién vamos a castigar también en un proceso de integración. El que sigue nos lo saltamos porque es un pequeño ejercicio de esto que dicen que ya no le gusta a nadie, que es la teoría de los juegos, y vamos a lo que en el consenso de Washington se plantea como el esquema de entrada para esta promoción que hace el Banco Mundial de la integración estratégica. En esta circunstancia voy a llamar mucho la atención sobre el caso TLC, que es el que más me interesa en lo personal, sobre la forma en la que, para que la integración estratégica funcione, hay que desmantelar facultades institucionales de los estados. Y entonces tenemos un caso extraordinariamente curioso. El artículo 127 constitucional, según los cronistas de la Constitución mexicana, el más debatido y el último en aprobarse, en Querétaro, establece que el Estado mexicano no puede ser demandado por particulares con arreglo a leyes distintas a las nacionales y en tribunales distintos a los mexicanos. El capítulo 11 del TLC dice que cualquiera de los 3 gobiernos signatarios puede ser demandado en tribunales internacionales y con arreglo a leyes internacionales. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, prima la Constitución sobre cualquier compromiso establecido por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. Pero las últimas cuentas que hace Joseph Stiglitz del funcionamiento del TLC es que el gobierno mexicano ha pagado más de 24,000 millones de dólares con arreglo al capítulo 11 del TLC, ignorando a la misma norma constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que para integrarnos en esta lógica de integración estratégica, renunciamos a facultades institucionales, cedemos, y entonces ya no tenemos capacidad de defensa para la propia institucionalidad mexicana y nos sometemos a la otra. Vale la pena decirles que en una tradición que ya se le olvidó al licenciado Calderón, que constituyó parte de los éxitos de la economía mexicana, la expropiación, entre otras la petrolera, y que ahora se permitió regañar a la presidenta de Argentina por expropiar con muy mala leche una parte de yacimientos petrolíferos argentinos, federales, perdón, digo por la puntería, porque sí fue discriminatorio y nomás le pegó a la parte de Repsol. El capítulo 11 nos obliga a que si queremos expropiar algo, le tenemos que pedir permiso al gobierno de Canadá y al de los Estados Unidos. Claro,
ellos también a nosotros cuando lo quieran hacer. Pero como allá no se acostumbra y acá constituyó parte de la historia económica más o menos exitosa, pues es realmente importante. Aquí el problema relevante es que el tipo de integración estratégica plantea una forma de sometimiento que ustedes pueden ver en los porcentajes de la columna 2, que varía mucho de las integraciones norte-norte. Yo ya no estoy muy claro dónde estamos nosotros, porque ahora los estudios de migración dicen que la migración más intensa es norte-norte, y es más intensa la norte-norte porque México está arriba del Ecuador, pero somos sur, ¿no? Es decir, por ingresos per cápita somos sur. Y en este cuadro también. El problema es que la integración norte-sur hace que el comercio intrarregional juegue un papel desproporcionado en el comercio total del país. Esto que nos vinieron a contar muchos colegas chilenos después del golpe militar, yo recuerdo con gran admiración a don Pedro Buscovich, hablándonos de la necesidad imperiosa de diversificar nuestro comercio con el mundo. En la integración estratégica no sucede más que la negación de esto. Y cuando hablamos de la segunda columna y nos colocamos ahí, pues estamos hablando de más del 86% del comercio intrazonal sobre el comercio total que realiza nuestro país. Y vean la fuente. Esta es la idea del Banco Mundial promoviendo la integración regional y el desarrollo en una lógica de desarrollo particularmente estrecha. Sí, gracias. Ya me enteré. La gráfica que les presento ahí, yo sé que es muy tarde y que no hay mucha posibilidad de ponerle mucha atención, pero nos está planteando los dos escenarios y es un trabajo muy importante de un economista español al que yo le tengo un particular admiración, que es Juan Tugores, y que nos está planteando cómo operan por áreas, ¿sí se alcanza a leer? Sí. Cómo operan la creación y la desviación de comercio en un proceso de integración. El problema que se plantea acá es que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema económico, lo plausible, ojo, es crear comercio. Pero cuando creamos comercio y hacemos la apología del libre comercio, ojo, estamos desviando desarrollo. Esta es la cuestión. La dificultad y la virtud del estructuralismo en América Latina es que para efectos de la industrialización sustitutiva de importaciones, nos propuso desviar comercio, tener barreras proteccionistas que protegían a los buenos, a los malos y a los peores, es decir, a los muy eficientes, que no eran muchos, y a los muy ineficientes. Cuando esto se plantea en la actualidad, lo que tenemos como apología del libre comercio, que la hizo Calderón en plena crisis y la acaba de hacer Peña Nieto en sus recorridos por el mundo, lo que tenemos es desviación de desarrollo. Y bajo esta lógica lo que se plantea es que la posibilidad de desviar comercio puede ser la de originar desarrollo si tenemos formas selectivas de proteccionismo en aquello en lo que, pues parafraseando a Smith, seamos menos ineficientes. Esta sería la cuestión. No es competitividad, ese término es muy ambiguo y en el peor de los casos muy engañoso, sino productividad. Ese es el asunto relevante. Y aquí la cuestión que se plantea es que si queremos poner al servicio del desarrollo los procesos de integración, tenemos que poner entre interrogaciones la promoción del libre comercio y empezar a plantear con toda selectividad las formas concretas de protección de aquello en lo que podamos ser eficientes. Si no, de entrada, si en un proceso, digamos, perentorio. Aquí lo que se plantea es la inconveniencia, y este es lo último, de tomar las reglas del desarrollo en el libre comercio para aplicarlas al subdesarrollo como algo virtuoso. Esto que es de Sidney Bell, que como ustedes saben, que es el padre del estudio de la integración
y de las llamadas densidades o etapas de la propia integración, lo que nos está proponiendo es que la economía no solamente no es una ciencia exacta, sino que suele ser extraordinariamente equivocada y que no podemos aplicar la misma norma para el análisis de una economía desarrollada cuando se trata de promover el desarrollo en otra que no lo es. Muchas gracias. Bueno, creo que esta ha sido la mesa más exitosa de todo el seminario. Todas las ponencias muy interesantes, creo que nos han aportado desde distintos puntos de vista mucho sobre el desarrollo y sobre la cuestión regional de América Latina, de Centroamérica y, claro, considerando el polo que siempre es Estados Unidos y Canadá. Les agradezco muchísimo su participación. Voy a anunciar para las 5 de la tarde está la conferencia magistral del doctor Rolando Cordera y esperamos que todos estemos aquí muy puntuales. Muchas gracias a todos.